Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy os traigo mi reacción a los segundos ensayos de la segunda semifinal, que es la más difícil de este año. Para mí, de los 18 países que participan, 15 deberían pasar a la final y solo pueden pasar 10. Así que a ver si estos 30 segundos con la realización me ayudan a decidir quién puede pasar o no. También quiero recordar que Eurovisión es un festival de canciones, pero no solo importa la canción, eso lo podemos ver en las normas que tienen los jurados para votar, que les dicen que se tienen que fijar en las capacidades vocales, en la puesta en escena, en la composición de la canción y la originalidad y en el conjunto de la actuación en sí. Entonces tú una canción la escuchas con los oídos, pero en Eurovisión también la estamos viendo con los ojos, entonces una puesta en escena puede ayudarte a potenciar eso que escuchas con los oídos y por lo tanto son tan importantes porque puede hacer que una canción pase de aquí a aquí porque lo que estás viendo potencia lo que estás escuchando. Y ahora sí, vamos con los segundos ensayos de la segunda semifinal de Eurovisión por orden de actuación. Empezamos con Finlandia. Pues mira, la puesta en escena recoge esa fuerza que tiene este grupo de rock, así que guay. Y de voz le noto bien controlado. Aquí solo me falta pirotecnia y ya lo tienen. Además los colores siempre han quedado muy bien. Muy bien. Pues la puesta en escena transmite la fuerza que necesita esta canción. Quizás me falta un poco de pirotecnia en algunos momentos para potenciar esa fuerza, pero por lo demás está bien. Lo que me parece curioso es que anunciaron que iban a cambiar totalmente su performance con respecto a la final del UMK, pero el vestuario, los colores, todo es igual, simplemente han cambiado los fondos y menos mal porque la estructura del sol, si no, se los hubiera tapado porque tenían esos fondos con la chica moviéndose, ahora lo han tapado con globos y veremos en el resto de la actuación qué pasa, pero de momento le veo vocalmente bien controlado porque en algunas actuaciones la voz estaba descontrolada, pero lo más importante, la puesta en escena transmite esa fuerza del grupo, así que de momento muy bien. ¡Vamos! ¡Qué diva es con los gestos! ¡Vamos! Dios, qué diva. Yes, honey. No me gustan los colores que han elegido, pero mira qué fuerza, qué energía, qué maravilla. Simon. Oh yeah, baby. Es que me encanta. Lo positivo es que él lo está dando todo, su fuerza, su energía y su carisma, y eso llena, y al final lleva una canción pop muy enérgica y lo que tiene que hacer es espectáculo, y es lo que nos está dando. El problema es que la canción no da para más, es decir, no es la mejor canción de la edición ni de su semifinal. Entonces sí que es cierto que su voz, sus agudos, su actitud, su energía le pueden dar puntos con el jurado, pero si también los jurados se fijan en la canción, ahí puede perder puntos porque la canción no es la mejor. Salvo los colores que no me han gustado mucho, creo que la actuación es buena, que lo está dando todo, pero veremos si es suficiente para pasar a la final. En rojo, cariño. Oh Dios, qué tétrico. Qué guay queda el filtro rojo. Queda súper bien. Pero es demasiado, ya da mi color. Vamos. Lava. Beat is Drava. ¡Ay, qué bien! Han arreglado los fondos. Y ahora queda súper bien el sol, ¿eh? Bueno, tapa alguna mano, pero... Bien, bien, bien. Muy bueno. El mejor hasta el momento. Muy bien. El mejor hasta el momento de la segunda semifinal, aunque solo llevo 3. Mira, en otros vídeos he dicho que no me gustan los planos generales del escenario, pero en este queda súper bien, porque lo que me pasaba con esta actuación en su final nacional es que decía que el hecho de que estuviese todo el rato sentada perdía ritmo la canción, ese fantástico ritmo que tiene el estribillo. Pero aquí, con el plano general, claro, no la ves tanto tiempo sentada y esas manos gigantes que tiene el fondo potencian ese estribillo y tienen más
fuerza. Han salvado muy bien esos fondos y esa estructura del sol. Me encanta el filtro rojo, le da más dramatismo. Es una actuación impactante que el público que no ha escuchado la canción ni sabe de qué va, se va a quedar muy desconcertado viéndola, pero además engancha, que es lo importante. Han potenciado su puesta en escena y de momento lo que he visto mucho mejor, engancha más y sobre todo potencia ese sonido del estribillo. Muy bien, Serbia. Yo lo dije que para mí es una posible ganadora porque tiene esos elementos para engancharte, para desconcertarte y un estribillo pegadizo. Y lo sigo diciendo, Serbia va a estar en el top 10 en la final. Continúo con Azerbaiyán, que de momento ha pasado infravalorada y yo lo he dicho en mis reacciones, que este chico ganó la voz, tiene una voz espectacular y Azerbaiyán siempre se curra las puestas en escena. Así que vamos allá con esos 30 segundos. Siempre se curran las puestas en escena. Dios, qué voz, qué voz. Y qué dramatismo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena realización! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Buah, buah, 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 buah! Y encima este adelanto te deja con ganas de más. Lo dije, este chico tiene una voz increíble y ahí se está demostrando. Encima potencian el dramatismo con esos planos, con esa escalera, como estaba de lejos el plano, pero veías sus ojos en el fondo de la pantalla en grande. ¡Wow! Están potenciando el dramatismo y la voz está perfecta. Azerbaiyán es uno de los países que puede ganar la votación de los jurados junto con Australia, Polonia y Reino Unido porque son las mejores voces con diferencia de la edición. Y esta actuación, de momento, me ha enganchado estos 30 segundos. Así que yo estaba en lo cierto cuando lo dije. Cuidado con Azerbaiyán, se perfila de momento como ganador de los jurados y cuando vea la actuación entera veré si engancha tanto como para subir muchos puestos en el televoto porque de momento está infravalorada. Así que hay que tener muy en cuenta Azerbaiyán y estar atentos para ver su actuación entera porque puede ganar. ¡Wow! Azerbaiyán. ¡Wow! Menuda semifinal y vamos por el cuarto país. Bien, muchos colores. Me encanta la rareza. Es que pegan todos estos colores estrambóticos con su ropa. ¡Qué guay! Me encanta el fondo con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué semifinal! Muy bien, muy bien. Muy bien, han hecho todo lo que me esperaba, potenciar ese sonido que tiene su canción con fondos estrambóticos y con rareza. Además, el grupo canta muy bien en directo y tiene fuerza escénica. Creo que está todo perfecto para lo que es su canción. Es que para mí deberían pasar en la final, pero es que hay tanto nivel en esta semifinal que no sé qué va a pasar. Cuando vea todos los países, digo, pero muy bien, Georgia, habéis hecho todo lo que teníais que hacer. Ya es la suerte. También el hecho de que sean tan diferentes, tanto la canción como la puesta en escena, puede hacer que se diferencien tanto y que la gente les recuerde tanto que pueda superar a otras canciones que sean mejores porque llevan algo más conocido por el público o que no sea tan novedoso. Ahí lo dejo, voy a ver al resto. ¿Se puede venir la mejor semifinal de la historia de Eurovisión? Porque, madre mía, llevo 5 países y menudo nivel, todos muy bien. Vamos con Malta, que es una canción que me encanta. Por favor, Emma, tienes que estar a la altura de este nivelón. ¡Vamos, Emma! Si es que es una pop star. Lo malo es que viene después de Georgia, que es tan diferente. Es que ella es divina. La voz un poquito descontrolada. Menuda voz. Lo bueno que tiene Emma es su voz, su carisma y en definitiva que tiene ese factor X. Es una pop star
en potencia. Entonces quizás ese carisma y esa voz que tiene puede conquistar tanto a parte del jurado como al televoto y pueden votar por ella. El problema es que nos trae una canción pop básica muy enérgica que hemos podido escuchar muchas veces y quizás como no es tan diferente se lo juega todo a su carisma y a su voz. Y también tengo que decir que la iluminación está muy bien, tanto el vestido como los colores. Entonces, como la canción no es algo novedoso, quizás otros contrincantes que han traído algo novedoso la pueden superar. Entonces ahí va a estar. ¡Toma! ¡Qué pasada la puesta en escena! Lo han dado todo, todo. Bueno, la voz suena un poquito grave. Yes. Quizás hay demasiado pasando, ¿no? Demasiado fuego, humo. Ahí me corta la parte del toro. Vale, no nos han puesto el mejor corte de la canción para valorarlo, pero yo cuando escuché la canción de San Marino, en mi reacción dije, si trae parafernalia, es decir, como es una canción sensual y un estribillo muy pegadizo, si lo llevan a la provocación ganarían muchos puntos. Yo puse el ejemplo tipo Bar Coyote, que pusieran una barra de bar en el escenario, y más o menos es lo que han hecho, ese look cowboy, sensual, con transparencias, el toro mecánico, todo apunta a que la puesta en escena va a salvar esta canción y puede pasar a la final. También me ha parecido un poco excesivo, pues tanto fuego, tanto humo. Creo que esa parafernalia, el humo o el fuego, la pirotecnia, se tiene que hacer en su justa medida y en los momentos perfectos. Entonces me tengo que esperar a ver la puesta en escena entera, a ver qué tal. Todo apunta a que se puede clasificar, pero veremos. En resumen, San Marino es un claro ejemplo de cómo potenciar tu canción con la puesta en escena, porque como canción, pues era una canción pop con un estribillo pegadizo, sensual, y eso lo han llevado a la puesta en escena, entonces ya no solo lo escuchas, sino lo ves. Entonces, eso puede ayudar a que guste más la canción y pueda pasar. Qué bien queda el traje blanco, porque antes era todo muy oscuro. ¡Uf! Queda genial. Qué cuidada la realización. A ver, si Sheldon conecta con el público y canta con emoción y controla bien su voz, porque tiene muy buena voz y canta muy bien y tiene buena técnica, aquí ha hecho un súper agudo y se le ha ido, entonces ha hecho un pequeño ramp, pero por eso digo, sí, emociona y canta como él sabe, que además los visuales son muy bonitos, creo que es otro gran rival. Pero me repito, si conecta, si no conecta, al final la canción pierde mucho, porque esta es una canción de emociones, es de emociones y de voz, y por lo tanto no solo me vale la voz, necesito la emoción. Entonces, si hay emoción en su actuación, cuidado. Y en cuanto a la realización, me ha parecido, estos 30 segundos me han parecido impecables en cuanto a realización, la iluminación perfecta, porque en Australia quedaba todo muy oscuro y ahora al ir de blanco resalta más lo que quiere contar, porque es todo a oscuras y el de blanco, entonces es como una metáfora de decir de no soy el mismo, quiero salir de aquí, queda mucho más bonito. Y por cierto, por lo que veo, se ha quitado la careta antes y no se ha esperado justo al final. Bien, eso es positivo porque tenemos que conectar con él. En cuanto a la voz, tiene una de las mejores voces de esta edición y sabemos que los jurados suelen votar por ello. No significa que vaya a ganar los jurados la persona que más muestre su voz, pero esa ha sido la tendencia durante los últimos años. Por lo tanto, también Australia es candidato para ganar la semifinal, pero de momento yo me quedo por encima con Azerbaiyán porque él me ha transmitido más en estos segundos que he visto. La voz un poco justa, ¿no? Le falta fuerza. O sea, me gusta mucho el concepto, pero la fuerza que tiene el instrumental vocalmente no lo está dando.
Y hay mucho plano general, creo que necesita planos más cercanos para conquistar a la cámara. Muy bien, ese final. Hello. El concepto de la concha como el nacimiento de Afrodita pega mucho con el instrumental de la canción. Yo cuando la escuché dije, pegaría muchísimo que fuera vestida de diosa griega. Entonces han llevado ese concepto. Pero la canción, aunque tiene un sonido relajante y un sonido más chill, el instrumental tiene fuerza. Entonces ella, esa fuerza me la tiene que dar vocalmente también. Y lo que he visto en estos segundos es que se pierde esa fuerza, o sea, como que lo está haciendo todo muy relajante y la canción pierde puntos. Entonces me gusta el concepto de la concha, pero no sé yo si es buena idea, y además los planos eran todos muy generales y la gracia es que sean cercanos y se la vea pues jugando, conectando con la cámara, transmitiendo la sensualidad que tiene la canción. Entonces, de momento, fíjate, aunque me gustó mucho cuando vi las fotos en el primer ensayo de la concha y la iluminación, ahora viéndolo con realización, creo que pierde un poco, ¿eh? Voy a tener que esperar a ver la actuación entera, pero de momento, igual Chipre no se clasifica. No sé, voy a seguir viendo. ¡Oh! ¡Qué bien! Ahí se usa la pirotecnia para potenciar. ¡Wow! ¡Reina! ¿Perdona? Bueno, este plano general no. Acércate más. Pero, ¡qué bien! Iluminación, actitud. Hola. Hola, sorpresón. Hola. Ahora entiendo a Andrea de North Macedonia que le dijo a Brooke que se veía en el vídeo del primer ensayo de Irlanda diciéndole, has estado muy bien. Claro, obvio que has estado muy bien. Madre mía, Brooke nos traía una canción de sonido petardo de el estilo de los años 2000, 2005, yo la comparé con canciones de Kesa, pero es que ahora, con la realización y con su actitud, que ella siempre ha tenido actitud y carisma, ella siempre ha sido lo mejor de su candidatura, pero es que ahora no suena desfasado porque esos colores, ese golpe de pirotecnia, esos cambios en la realización y la actitud de ella, que es más diva y mejor que nunca, hace que suene cool y que se vea cool y moderno. Es que ha mejorado muchísimo, pero muchísimo porque realmente lo que estás viendo mola. O sea, por favor, Brooke escribe un libro de cómo traer una de las canciones más flojas de la edición y convertirla en oro puro con la puesta en escena, porque ahora la canción no me suena tan floja como antes, es que todo ha mejorado, ahora incluso la canción suena mejor. Sorpresón. Cuando vea todas las actuaciones diré, pero de momento puede pasar a la final. Sorpresón. Bravo, Brooke. Bravo, Irlanda. Bravo. Chanel, cuidado, que hay otra diva en competición. Lo que acaba de pasar con Irlanda demuestra la importancia de las puestas en escenas. Lo he repetido muchas veces, Eurovisión es un festival de canciones, pero una canción te entra por el oído, pero en Eurovisión también la ves por los ojos. Entonces, es muy importante que lo que estás escuchando se refleje también en lo que estás viendo. Y Brooke lo ha hecho perfecto. Han puesto el peor trozo vocalmente. Pues lo que me gusta, wow, el fondo, a pesar de la estructura del sol, me gusta. Pero sigue teniendo problemas vocalmente. ¿Y por qué no da vueltas la cámara alrededor de ella con lo de Running in Circles? Con lo que me gusta esta canción y no va a pasar a la final. A ver, veo varios problemas. El primero, que vocalmente a ella siempre le ha costado algunas partes de la canción y en este vídeo encima nos han puesto un trozo donde la voz sonaba un poco ronca y no estaba bien. Después, esta es una canción que la letra es muy fácil para interpretar en el escenario y ella le pone pasión, le pone ganas, pero claro, creo que es demasiado natural y debería tener algunos gestos, algunas partes interpretativas preparadas para que fuese más entretenido, por así decirlo, que no todo el rato la veamos a ella intensa, sino que hubieran explotado mucho más esa interpretación, como por ejemplo cuando digo, ¿por qué la cámara no da vueltas alrededor de ella? Cuando dice lo de Running in Circles, para
demostrar en plan de esa ansiedad que me estás creando. No sé, se podría potenciar mucho más. Los fondos me gustan del cielo, de la tormenta, para crear pues esas peleas, esas discusiones de pareja, pero aún así es que no termina de despuntar. Y la canción es buena, ¿eh? De verdad que la canción es buena, pero creo que realmente está claro que North Macedonia no va a pasar a la final. Me da rabia porque la canción es buena, pero esas cosas que fallan y con el nivel que hay en esta semifinal, es que la pobre no va a pasar. Vamos con Estonia, que en principio ha sido el más perjudicado por la estructura del sol. A ver si lo han podido solucionar o no. Mira, no se ve el sol de momento. Mola el filtro que le han puesto. Es que la canción es buena. Vamos, dame fuerza. ¡Vamos! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Woo! Sí, aléjate de la estructura, Cari. Vamos a enfocar al público que no hay. Mola el filtro caoba que tenía al principio del vídeo porque eso potencia más como el sonido country. Fíjate que yo lo tendría más tiempo porque así, mira, soluciona un poco ese problema con la estructura que tapa los fondos del desierto y te mete más pues en ese sonido country. Esta canción es dance, es fuerza y energía. Mira, me ha gustado el ensayo, me quedo más tranquilo, porque es una canción que a mí me gusta mucho, que personalmente cuando la escuché dije, esto es nivel de top 10, pero le ha tocado en la segunda semifinal, que es la más difícil, y encima ha tenido problemas con los fondos por la estructura del sol. Entonces estaba muy preocupado, pero mira, sigue prevaleciendo la canción, él canta muy bien, se le ve con fuerza, con energía. No entiendo el plano ese del público, será porque querrán enfocar al público, que se imaginarán que están a y eso pues eleva más la canción, no lo sé, pero de momento me gusta. Es cierto que hay mucho nivel en esta semifinal, así que ya veremos qué pasa con él, pero mira, me quedo más tranquilo porque aunque tape la estructura, el fondo, la canción sigue sonando guay y él está muy bien de energía y cantando muy bien. Es que es muy fuerte porque llevo ya 12 países y para mí todos merecen pasar a la final menos 2 y todavía me faltan 6 países por ver. Es que es muy fuerte el nivel de esta semifinal. Voy con Rumanía. Hola mi bebé. ¡Vamos! ¡Vamos! La voz un poquito justa. ¡Vamos! Ay, ay, necesito baile. El plano general ahora aquí no. Necesito baile, enfócamelo. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mola el baile! ¡Muy guay! Pero me falta algo. Esta canción destaca, aparte del Hola mi bebé, destaca por esos ritmos latinos, una canción del verano de los años 2000. Tienen que potenciar eso, tengo que sentir verano, calor, baile. Ese plano general, en ese momento que además es el final de la canción, no pega, me tienes que enfocar el baile, tengo que sentir ese calor, me tiene que incitar a bailar. Me ha gustado mucho la coreografía del final. Es bailarín, entonces es lo que esperaba de él y mola mucho la coreografía, pero también es cierto que vocalmente al principio, que era la parte de los agudos, la voz estaba un poco inestable y esos planos no me han gustado, entonces me quedo con una sensación un poco así. Porque como sabéis es la semifinal más complicada, entonces cuando vea la actuación entera sabré un poco qué pasa con Rumanía, porque como el estribillo es tan pegadizo, puede gustar a mucha gente y el televoto le puede votar, pero como hay tanto nivel en esta semifinal, tengo dudas, tengo que verla entera para decidirme, todavía con Rumanía no me decido. Venga, no me decepciones, por favor. Uf, qué oscuridad. No sé qué opinar. O sea, me gusta, pero no me gustan los dementores. O sea, me gusta el concepto con las luces,
y la desesperación y el estrés, pero no se pilla lo que significan esos dementores que digamos es como los demonios, los problemas, las preocupaciones. Creo que ese concepto con los bailarines no se entiende. Sí que, digamos, los flashes de luces, sí que se pilla como desesperación. Y en cuanto al plano del estribillo con la cámara moviéndose y los rayos, creo que es demasiado exagerado. Creo que eso tiene que bajar un poco las revoluciones de la cámara porque me parece un poco excesivo. Aún así me molesta más los bailarines, los dementores, por así decirlo, que ese movimiento de cámara. En resumen, para mí hay demasiado. Por ejemplo, ese filtro con las gotas de agua en la cámara al principio que nos han puesto me parece excesivo. Hay algo que tienen que quitar, ya sea los dementores, que no lo van a quitar, no van a despedir a los bailarines ahora, o quitan ese filtro de agua o suavizan ese movimiento, pero creo que hay demasiado. Pero fíjate que creo que aún así no va a perder puntos en el jurado, porque es novedoso, es diferente, entonces eso el jurado lo va a valorar, además de su impresionante y extraordinaria voz. Siempre he dicho que Polonia o Reino Unido van a ganar los jurados, pero el año pasado también decepcionó John Tears con su performance y aún así ganó los jurados. Entonces, eso no significa que los jurados le vayan a influir y vaya a perder puntos, pero en el televoto creo que sí. Entonces, yo como consejo creo que tienen que suavizar, tienen que quitar cosas, hay demasiados elementos y sobre todo que haya más presencia en él, porque para mí él sí transmite. Aunque él cante con los ojos cerrados, su voz sí que me transmite. Entonces, que se centren más en él y quiten cosas, ya sean movimientos de cámara, menos presencia en los bailarines, etcétera. Pero tienen que quitar cosas. Entonces, espero que se centren más en él y no tanto en esa parafernalia que han montado, por favor. Bien cantado. No sé si me gusta el fondo, creo que algo más íntimo, menos es más para esta canción. No, menos es más, esto no le queda bien. O sea, me gusta, pero distrae. Cosas interesantes que comentar. De momento la voz ha sonado bastante bien, ella ha tenido algunos problemas al cantar esta canción, sobre todo en la parte final, que esa no nos la han enseñado, pero estaba cantando con mucho sentimiento y muy bien, genial, así es como hay que cantar. Entonces por eso me chirría un poco lo que tenía en la espalda con las luces, porque a pesar de que era precioso, creo que distrae. Entonces esta es una canción emocional, tiene una letra emocional sobre superar la pérdida de alguien, entonces para mí con que emocione ella cantando y transmitiendo es suficiente, entonces creo que eso distrae, que en este caso menos es más. Por ejemplo, cuando avanza la canción y empieza el instrumental, como justo al final de este clip, ahí sí que me pega que a lo mejor se encendieran las luces del escenario y le viéramos pues esa espalda con ese círculo y las luces, ahí sí, pero al principio creo que tendría que ser todo más oscuro, porque es como la parte más dramática, donde ella canta con una voz más grave y más sentimental, y a medida que va avanzando la canción y creciendo el instrumental, digamos que va representando como esa superación, y ahí sí que me pegaría como más luz y lo que lleva en la espalda y más cosas. La verdad que me ha sorprendido bastante, pero claro, es que hay tanto nivel en esta semifinal que también tendría que ver esta canción entera para decidirme qué pasa con ella o no. Voy con Bélgica, mi segunda canción favorita de esta edición y que está muy infravalorada. Por favor, Jeremy, bórdalo, por favor, por favor, por favor. Voy. No me gusta el fondo. Bien, bien, bien la voz. Creo que la realización... La realización no le favorece, ¿eh? Y el arco no le queda bien. Esto mola. ¡Yes! ¡Vamos! A ver, la realización no es buena. Me deja un poco preocupado porque la realización creo que no le favorece a la canción. Creo que faltan golpes de luces cuando hace los agudos para potenciarlos más. La realización en general no le favorece. Hay planos generales cuando está bailando con los bailarines. Pasa lo mismo que con Albania. No. Planos de cerca, el instrumental de la canción es muy buena, tiene rollazo, la forma en la que bailan ellos, y eso no lo potencian. En general creo que
tienen que darle una vuelta a toda la realización y potenciar la canción. En cuanto a la voz, es una de las canciones más difíciles de esta edición, la que más junto con Reino Unido, y eso puede seducir mucho a los jurados si les sale bien. Y en este vídeo, salvo una pequeña cosa, más o menos estaba bien. Entonces, si lo solventa bien, puede sorprender a los jurados. Por eso necesito que la realización esté a la altura para que el público vea el potencial que tiene esta canción, ese instrumental, el rollazo que tiene y elevarla. Creo que va a pasar a la final igualmente, pero creo que no le han sacado partido al temazo que es la canción, la verdad. Y ahora que he llegado a Suecia, me doy cuenta de que todavía yo no he percibido ningún winner alert ni en la primera semifinal ni en la segunda semifinal. Ya sé que 30 segundos es poco, pero otros años con 30 segundos digo, este va a ganar, y de momento no he percibido ningún winner alert. Los mejores han sido para mí Noruega y Azerbaiyán de momento, así que vamos con Suecia. Oye, me mola mucho el efecto que han hecho con el círculo. Pues aquí sí que percibo winner vibes. O sea, no me parece la mejor canción, pero aquí hay winner vibes muy fuertes. La realización está más cuidada. He dicho muchas veces que la canción me parece que es una canción comercial con estructura de ganadora, pero que yo, sin embargo, no terminaba de conectar con ella. Pero siempre he reconocido que la actuación tiene perfil de ganadora. Y evidentemente han mejorado la realización. Me ha gustado mucho el nuevo efecto que hacen con el foco verde que tiene detrás, esa luna verde, como lo llamo yo. La voz la noto más sutil, más frágil, me gusta más. Y no voy a mentir, aunque a mí no me parece la mejor canción de la edición, ni la mejor actuación, es de momento con la que más percibo winner vibes de todas. Así, viendo estos 30 segundos. Luego a lo mejor veo las actuaciones enteras y Azerbaiyán, Polonia o Grecia o Noruega me dan más winner vibes. Aquí sí que me falta pirotecnia o algo. O más luz. ¡Oh! Esta parte es una pasada. Esta parte es una pasada. Es como Chanel con el estribillo. Igual, los focos, una pasada. Interesante, porque República Checa es uno de los países con los que tengo dudas de si va a pasar o no. Mira, a ella siempre le ha faltado como un poco de fuerza escénica para cantar esta canción. Y, por ejemplo, está muy bien hecho que en el estribillo pongan todos estos focos porque le da esa fuerza que necesita la canción. Ha sido muy buena idea, lo de los focos es lo que más me ha gustado, así que me deja con ganas de ver el resto de la actuación, a ver qué tal es. Una vez que he visto todos los ensayos de la segunda semifinal, estos 30 segundos que nos han dado, lo que opino es que de momento para mí el mejor es Azerbaiyán con diferencia, pero la que más winner vibes me ha dado es Suecia, porque la realización que tiene la cámara te engancha más a la canción, tiene una estructura muy comercial, entonces siento más como perfil de ganadora a Suecia de momento, porque solo estamos viendo 30 segundos. Igual cuando veamos todas las actuaciones, esta percepción cambia. Quizás gane los jurados Azerbaiyán y no Suecia, pero el televoto seguramente lo gane Suecia. Dicho esto, estos 30 segundos no me han ayudado tanto como esperaba porque de las 18 canciones solo pueden pasar a la final 10 y para mí hay 15 canciones que deberían pasar a la final y una vez visto los ensayos sigo exactamente igual. Unas se me han caído pero otras se han subido, entonces sigo igual. ¿Cuáles son los 10 países que yo pasaría a la final teniendo en cuenta estos 30 segundos de ensayo? En primer lugar, Azerbaiyán creo que ha sido el mejor con diferencia, que tiene la puesta en escena más impactante y la mejor voz, es decir, hay equilibrio entre canción, voz y puesta en escena, paquete completo. En segundo lugar, Suecia, que tiene una estructura de canción ganadora. En tercer lugar, Polonia, la canción sigue siendo buena, creo que esa voz le puede llevar a tener un buen puesto en el jurado, ya no sé si ganarlos porque Azerbaiyán puede ganar los jurados y todavía me falta por ver el ensayo de Reino Unido.
pero creo que esta performance no le va a restar puntos en los jurados. Quizás en el televoto sí, pero en los jurados no. Cuarta posición, Australia. En quinto lugar, Serbia. Han potenciado mucho su performance y estoy deseando de verla entera a ver qué más han potenciado. Y repito, Serbia puede dar la sorpresa, tiene todos los elementos para impactar y para gustar. En el número 6 dejo a Bélgica, no me ha gustado nada la realización, pero la canción sigue siendo buena y él tiene buena voz, así que espero que le salga bien. En el número 7, Finlandia, es una canción que destaca, una performance que destaca, que hay mucha fuerza y la experiencia de ese grupo de años. En el número 8 dejaría a San Marino, que es una canción que tenía dudas si iba a pasar a la final o no, pero creo que le viene muy bien esa puesta en escena que han hecho y realmente le hace destacar y crece la canción. En el número 9, Estonia, que es una canción que yo originalmente tenía mucho más arriba, pero es que le ha perjudicado mucho la estructura del sol tapando esos fondos. Aún así, la canción es buena y espero que prevalezca la canción y que pueda pasar, pero tengo dudas. Ahora voy con ese tema. Y en décimo lugar, no estoy seguro, tengo dudas entre Malta, República Checa e Irlanda. Creo que me voy a arriesgar y decir que yo pasaría a Irlanda, pero tengo dudas entre Irlanda y Malta. Irlanda y Malta. Ahora bien, ¿qué creo que va a pasar y quiénes son los 10 que creo que van a pasar a la final? Me cuesta mucho, creo que necesito ver todas las actuaciones para decidirme, pero hay 5 países que están claros que van a pasar a la final, que son los 5 primeros países que he nombrado, es decir, Azerbaiyán, Suecia, Polonia, Australia y Serbia. Esos 5 los tengo muy claros. Luego realmente creo que también van a pasar a la final Finlandia, San Marino y Bélgica. A pesar de la realización, la voz y la canción sigue siendo buena. Y ya en las últimas 2 plazas tengo dudas. Descarto a North Macedonia, creo que va a ser la última en esta semifinal. Descarto con todo el dolor de mi corazón a Georgia, porque a pesar de que la puesta en escena destaca, creo que la canción no va a destacar. También descarto a Montenegro y con los 5 países que me quedan, Rumanía, Malta, Irlanda, Estonia y Chipre, creo que ambos van a tener una votación desequilibrada tanto en jurado como en televoto. Entonces me cuesta decidir quién va a pasar o no, porque por ejemplo Chipre creo que va a quedar en el top 10 en el televoto, pero no en el jurado. Malta creo que va a quedar en el top 10 en el jurado, pero quizás no en el televoto. Estonia era un país que tenía claro que iba a pasar a la final, pero ahora por la decepción de la puesta en escena no estoy seguro. Rumanía sí que puede estar en el top 10 en el televoto o quedarse a las puertas y en el jurado lo mismo. Y por último, Irlanda, que nos ha sorprendido a todos, era una canción que había pasado desapercibida, Brooke gustaba pero en la canción no, entonces ahora ha sorprendido tanto que no sé si va a conseguir tener un televoto suficiente para colarse en el top 10, pero creo que los jurados sí que van a votar por ella porque derrocha carisma, la realización es muy buena y en general creo que Brooke sí puede colarse en el top 10 de jurados y a lo mejor el televoto sí la respalda, se consigue colar. Entonces, como tengo dudas, no sé, todavía no estoy seguro quién va a pasar hasta que no vea todas las actuaciones. Y de momento, esto es lo que opino de la segunda semifinal. Mañana ensaya el Big Five y hay que estar súper atentos porque de momento solo he sentido un winner vibe, que es el de Suecia. Así que voy a estar súper atento a España, Italia y Reino Unido a ver qué pasa. Nos vemos mañana. ¡Chao!